le cuesta orar cuando alguien pide? ¿Qué piensan? ¿Por qué cuando dice quién quiere orar? Hay gente que se desespera por orar y otros que les cuesta mucho. ¿Qué piensa? Al que le cuesta, quizás yo no lo encendí. Y a veces no son ellos. Esta vez no son ellos, esta vez fui yo. Vamos de vuelta. Gracias, David. Es que tenía que pensar entre estar despierto y prender el micrófono, las dos cosas juntas no. Vamos de vuelta. ¿Por qué piensan ustedes que vamos a orar? ¿Por qué piensan que le cuesta orar? Hay personas por la personalidad. Hay gente que solamente quiere orar para figurar y otros no quieren orar para nada. David dice por la personalidad, ¿del resto qué piensa? Salvo que sea el único que piense y ustedes no tengan cerebro. Wow. ¿Los demás qué piensan? Anímense a hablar. Yo sé que estamos en la casa del Señor, sí, pero estamos juntos, vamos. Sí. Por temor a decir palabras que no sean adecuadas. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Introvertidas. Introvertido, sí, Vicky. O sea, usted dice que porque le da vergüenza. Vamos a usar la palabra vergüenza porque pena solamente se entiende en Costa Rica. Pena es lástima en el español. En Costa Rica pena es vergüenza. Tímido. Mucha repetición de palabras. Ahora, un bebé cuando nace, Rosita, ¿levantaste la mano o te estás peinando? Fuerte, fuerte, como cuando me gritas. ¿Confianza en quién? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué hace un bebé? Sí, Vanessa, no te vi, perdón. Entonces lo que voy a traducir, lo que yo entendí, según lo que entendí, no es lo que está diciendo, es lo que yo entendí. Cuando estoy solo, oro a Dios. Cuando estoy en público, me cuido porque está la gente. Eso es lo que yo entendí. Sí, Estrecita. Y también hay las personas que son menos aguerridas, no se levantan porque ya los que siempre son aguerridos y voluntariosos se levantan siempre los mismos. Entonces, tal vez podemos dar oportunidad a otras personas y otras personas lo ven. O sea, hay gente que tiene que cerrar la boca a ver si alguien lo hace. Yo estoy traduciendo lo que entiendo. Sí, no, por eso, es lo que yo entiendo desde acá adelante, no, o sea, no sé si, ¿por qué te reís? ¿Nos dijeron eso? ¿Vos qué entendiste? Más, no entendiste lo mismo, lo que pasa es que yo lo dije en el buen tico, vos lo dijiste en nica, pero es lo mismo. A ver, ¿saben cuál es? A ver, un bebé, ¿quién le enseña a hablar a un bebé? Nadie. La mamá no le dice, ahora decí mamá. Lo primero que dijo mi hija cuando vio, dijo, papá, qué lindo que sos. Eso es lo que yo le entendí. La verdad, a los bebés no se les entiende nada. Y la mamá te dice, está diciendo que quiere comida. Yo no sé lo que está diciendo. Solamente la mamá le entiende. Pero hablan. ¿Saben por qué pienso que la gente no quiere? Y ustedes lo acaban de decir. Porque oramos para impresionar a los hombres y no para hablar con Dios. Porque usted cree, no yo, por eso digo usted cree, no yo, que cuando está hablando con Dios, es con Dios, pero cuando está hablando aquí me van a criticar. Si alguien le critica, el pecado es del que criticó, no suyo. Si usted piensa que tiene que conocer palabras difíciles para orar, entonces usted no está orando, está tratando de impresionar teológicamente a alguien. Señor, en este momento, pensando en la cruz de Cristo, y en ese momento cuando dijiste tetelestai, que quiere decir consumado es,
y el velo del templo se rasgó. ¿A quién querés impresionar orando así? Pero hay gente que quiere orar así. Sin embargo, yo le podría decir, Señor, en este momento tenemos un montón de tazas abajo, la verdad las quiero vender, porque quiero que hagamos esto. ¿Me das la plata? ¿Qué le pedí a Dios? Plata. ¿Qué le dije? Que tenemos tazas. ¿Me escuchó? Por supuesto que me escuchó. Entonces no tenga miedo de orar. ¿Sabe por qué? La religión le dijo a usted, vamos a la casa de Dios. Y claro, lo que yo hago a usted le suena, qué barbaridad. Vamos a la casa de Dios y hay que comportarse como en la casa de Dios. ¿Usted en su casa se comporta igual? No me responda a esta pregunta porque la segunda parte no le va a gustar. Si usted acá se comporta de una manera y en su casa se comporta de otro, o es bipolar o es hipócrita. Y no digo bipolar en cuanto a la enfermedad, porque respeto la enfermedad. Me refiero a que usted cambia de acuerdo a la ocasión y usted no es camaleón. Entonces, sáquese la religión y empiece a disfrutar una relación personal con Cristo. ¿Qué importa que lo vean como es? Yo sé que en más de una oportunidad todos ustedes almuerzan. ¿Cómo se llama esa comida? Pollo al pastor, ¿cómo es que se llama eso? Taco al pastor. Ustedes más de una vez almuerzan al pastor. No importa, critíquenme. Yo soy feliz siendo transparente. Y cuando almuerce pastor, no se indigeste, porque cuidado con lo que come. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Y ya vi varias caras que me comieron varias veces. ¿Sí? Solamente ella que habla de frente, esta parece argentina. A ver, vamos a Génesis. Y vamos a pensar en los dos hermanos y hoy pretendo terminar. Son 10:30, hoy pretendo terminar. ¿Cuántos leyeron el libro? O por lo menos el capítulo que les di. No me decepcionen, ninguno lo leyó. Solo Ana María. Bien, Ana María, se merece un asado. Si me baso estrictamente en la teología, voy a terminar diciendo que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no era una ofrenda de sangre, porque sin remisión de sangre no hay perdón de pecados y solamente el Señor es estricto. Si me baso en la Biblia, Dios no quiere el esfuerzo personal. Dios no quiere la religión, la detesta. Dios quiere una relación personal con Él y que yo no me esfuerce si no es en su gracia. Y lo estamos viendo. Entonces, terminamos el otro día viendo uno de ellos que creía que Dios lo que era descansar y vivir y intentar ver su descansar, y terminó así: intentar hacer algo para calmar nuestro sentido de culpabilidad, intentar sentirnos agradables delante de Dios, intentar, y terminé con la frase de Walt McGee, que era ridículo estar en un cuarto cuando ya estás adentro. Ahora, cuenta una historia de un malabarista con mucha habilidad que empezó con 2 platos. ¿Vieron los que se paran en las esquinas? Y los frustrados que se sienten cuando se les cae todo. Empezó con dos platos, los sostenía, 3 platos, los sostenía, 4 platos y empezaron los aplausos. En un momento tenía 10 platos. Y él tenía la capacidad, la habilidad para poder tener 10 platos y el aplauso de la gente. Se le cae un plato y cuando se cae un plato, ¿qué pasa? Se le cayó todo. Perdió el aplauso de la gente y se sintió frustrado. ¿Por qué? Porque estaba confiando en su habilidad y no estaba confiando en el Señor. En más de una oportunidad hay cristianos frustrados porque tratan de hacer la obra de Dios a su manera, o sea, sin Dios. ¿Dios podía sostener los platos para que no se caigan? Por supuesto que sí. ¿Dios podía darle otra oportunidad a Caín? Claro que sí. De hecho, le dio otra oportunidad porque lo dejó vivo. Pero Dios tiene que quitarnos todo. ¿O por qué piensa usted que en más de una oportunidad Dios pone pruebas mayores de las que podemos soportar? ¿Cómo, Raúl? Si la Biblia dice que no. No, la Biblia no dice que no. La Biblia dice que sí. La religión dice que no. Todos nosotros en alguna oportunidad hemos pasado pruebas mayores a las que podemos soportar. Y si usted me dice que no, me está negando lo que la Biblia dice, porque Pablo lo vivió.
O si no, pregúntele. Esta semana conversé con una señora que su hijo partió a la eternidad con Cristo. De los 24 a los 26 años estuvo enfermo con un cáncer terminal. ¿Cómo se llama cuando una mamá pierde un hijo? ¿Se llama viuda? ¿Se llama huérfano? ¿Cómo se llama? No tiene nombre, porque es más pesado lo que podemos soportar. Entonces Dios tiene que hacerlo para que los platos se muevan y intentar ver su descansar. Descansar es vivir por fe. Entonces, voy a leer una parte y quiero que si usted tiene una pregunta me pare y quiero que si tiene el deseo lea todo lo que yo puse en el libro, porque no es mi experiencia personal solamente, fue lo que Dios me mostró y cómo tuve que dejar de vivir. Vivir en la religión es desastroso. Descansar es vivir por fe, es reconocer, entender y creer que Dios ya completó la obra, que cuando Cristo dijo consumado es, no lo dijo por decirlo, realmente finalizó la obra en la cruz. Ya no tengo que hacer nada, Él ya lo hizo todo y por gracia me dio su vida. Es descansar sabiendo que soy agradable ante Dios, no por algo que yo haya hecho o logrado, sino simplemente por la obra de Cristo. Y lo mencioné esto el otro día, pero a veces nos cuesta entender que estamos completos en Él, que es por la obra de Cristo, que no hay nada que podamos hacer para agradarle porque ya le agradamos. Para mí sería muy difícil estar con una persona que yo sé que le caigo mal. Y yo convivo con Dios 24/7 y le caigo súper bien. Dios se agrada en mí, se regocija conmigo, me ve y dice, qué bien, otra vez, estamos juntos. Y no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Y usted tiene que hacer lo mismo, tiene que disfrutar a Dios. Ay, pero que la vida... No, seguramente escucho esto. Yo soy cristiano, pero es que la vida cristiana es tan dura. ¿Que acaso Dios es mentiroso? La vida cristiana no es dura. El corazón del hombre es duro que trata de vivir la vida cristiana a su manera. Pero yo lo hago en mis fuerzas y Caín se esforzó. Caín hizo lo mejor que él creía que podía hacer. Como dijimos, nadie le enseñó a Caín, lo vio de sus padres, pero él lo hizo a sus fuerzas. No lo hizo de corazón. Hay cosas que no podemos decir porque la Biblia no lo dice, pero vemos, aquí sí lo podemos decir porque el resultado fue, su semblante cambió, se enojó, se frustró. ¿Qué hace usted cuando algo no le sale a su manera? Se enoja, se frustra, culpa a todos los demás, ¿sí o no? Fue lo que hizo Caín. Qué interesante, porque Adán y Eva hicieron lo mismo. Ahora, cuando yo hago algo y no me sale, siempre busco un culpable. Tal vez no hay un culpable. Tal vez era Dios que quería que no me salga para que yo entienda que no soy yo, que es su gracia a través mío. Los que tenemos el privilegio, y escuche la palabra que utilicé, el privilegio de tener un regalo de Dios por medio de una enfermedad, entendemos perfectamente que la enfermedad no es un castigo por el pecado. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, justificados pues por la fe tengo paz para con Dios. ¡Ay, qué bueno, tengo paz! Pero también dice que me glorío en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y después esperanza. Y que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Así que si está enfermo, deje de quejarse. No tengo plata, es que Dios es mi proveedor. Deje de quejarse y empiece a usar la provisión de Dios. Ante cada queja o cada cuestionamiento hay una respuesta positiva. Y todo pasa por la actitud de mi corazón para con Dios. Entonces, si veo los dos hermanos, uno usó sus fuerzas, un religioso. El otro dependió de Dios absolutamente. ¿De quién depende usted? Ah, pero yo tengo 30 años de cristiano. ¿De qué le sirve tener 30 años de cristiano si lo único que hizo fue sufrir la vida cristiana? Ahora sí podés poner la diapositiva. Carnes versus gracia, porque yo sé que te me haría apurando. Caín vivió en la carne. ¿Sí o no? Sí. ¿Trató de agradar a Dios? Sí. ¿Puso una ofrenda? Sí.
¿Lo logró? No. Es como cuando alguien viene y trae una ofrenda acá y me pregunta, ¿por qué no usamos sobre? ¿Quiere un sobre? Cómprese un sobre y lo pone en un sobre si eso le hace feliz. ¿Que acaso está mal usar un sobre? No, está perfecto usar un sobre. Lo que estaría mal es creer que si no pongo en un sobre está mal la ofrenda. ¿O no le pasó alguna vez? Yo entiendo que por una cuestión de ética, que antes cuando teníamos que traer varios billetes, era mejor un sobre para que nadie vea. Pero es que el sobre no cambia el corazón. Entonces, es que siempre se hizo así. Está bien, siempre se hizo así, pero el diablo también siempre existió. No es lo que usted hace, es lo que Dios es. Entonces, ¿lo logró? No, no lo logró. Caín actuó independientemente, Caín fue orgulloso, y Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. Absolutamente nada. Si fuéramos a traducir en mi español, cuando Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer, yo diría, ni se les ocurra porque serían inútiles. Porque sin mí no son nada. Es que es cierto, sin Dios no somos nada. No le estoy haciendo un favor a Dios cuando ofrendo, no le estoy haciendo un favor a Dios cuando uso palabras bonitas. Estoy viviendo la vida cristiana y disfrutando a plenitud a Cristo cuando soy natural en lo espiritual y espiritual en lo natural. O sea, soy quien soy en todo momento de mi vida. Es que ahora estoy en la casa de Dios y ahora no estoy en la casa de Dios. Usted y yo somos la casa del Dios viviente y Él se digna trabajar en nosotros y a través de nosotros. Y fíjese, creyendo que podía cumplir las expectativas, ahora no necesariamente hace algo, sino que cree algo. Vamos a ver lo del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3. Él tenía de qué gloriarse. Pablo era alguien. A ver, en nuestra iglesia tenemos ingenieros, abogados, doctores que no son en medicina, médicos y gente que no tiene nada. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Saben por qué? Porque ninguna profesión te hace más digno delante de Dios. Gracias a Dios tenemos una iglesia hermosa. Acá nadie dice, doctor fulano. A ver, mucha gente ni siquiera sabía que Manuel era médico. Hasta que se enteraron y yo le pregunto, doctor, me duele acá, tengo un cachito acá, lo vuelve loco al tipo, no importa, para eso es médico. Pero nadie sabe que tenemos un economista de lujo. ¿Para qué sirve el título? Si eso no te va a acercar a Dios. Pablo tenía muchos títulos, capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque, y ese aunque cambia todo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué piensan de Pablo? Pablo hoy diría, yo me crié a los pies de Gamaliel, tengo 2 doctorados, trabajo en tal lugar y tengo dinero suficiente. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? De nada. Y yo no digo que no hay que estudiar, yo amo estudiar y creo que hay que seguir estudiando y cuanto más títulos tengas, más humilde vas a ser. ¿Por qué? Porque tenés más capacidad, más conocimiento y si tenés mucho dinero, más posibilidad de invertir en la obra. Pero fíjense algunas cosas que Pablo decía acá. Circuncidado al 8º día. Soy judío de verdad. Pero irreprensible en cuanto a la ley, la cumplo toda. ¿Saben que hay muchos cristianos que son como Pablo? Que creen que, porque yo hago,
¿Qué tenés, un yo-yo? ¿Se acuerdan del yo-yo? ¿O cómo se llamaba Costa Rica? El yo-yo. Yo-yo. Ok, el yo-yo. No tenés un yo-yo. Yo seré semejante al Altísimo. Pablo tenía de qué gloriarse, claro que tenía. Pero cuando Pablo conoció al Señor, entendió que todo eso no le servía para nada. En el único momento que yo uso mi título es cuando voy al hospital. No me escuchen los médicos amigos. ¿Saben por qué? Me tratan mejor si escuchan que saben que soy doctor. Claro, no tienen ni idea que no sé nada de medicina, pero qué bien que me tratan. Estaba internado una vez y había ido Manuel a visitarme, doctor. Así que después, hola doc, hola. Yo no estaba mintiendo, yo soy doc. Hola. Así que me empezaron a tratar de lujo y creían que era un médico jubilado de la Argentina. La parte que no me gustó fue la de jubilado, pero bueno. Todo lo demás me gustó porque me trataban bien, porque la gente mira más el título que la persona. Qué triste, ¿no? Porque yo no valgo por lo que soy, valgo por lo que Cristo hizo. Y Pablo dice después, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Antes tenía su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Qué impactante lo que Pablo vivió y qué contraste. Yo era todo esto, pero todo esto es basura, porque quiero ser hallado en Cristo. Pero ¿cuál fue la motivación? Amor. ¿Y cuál fue la meta? Conocerle. La motivación es el amor, pero la meta es conocerle. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su meta? De llegar a conocerle es llegar a tener intimidad, llegar a ser uno con Él y disfrutar su muerte, su sepultura, su resurrección. Y si usted mira el versículo, parece que estuviera al revés, porque en el versículo 10 dice, a fin de conocerle, y habla primero de la resurrección. Cristo no resucitó primero. Sufrió, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y qué pasó? ¿Se equivocó? ¿Lo dio vuelta? No, es que el poder del cristiano está en la resurrección. Acuérdese, Él murió por mis transgresiones, pero resucitó para mi justificación. Y la tumba de Jesús que está vacía es la que me da poder. Y ese poder es el que actúa a mí como cristiano. Y ese poder es el que yo no soy nada y no tengo nada, pero lo tengo todo, porque tengo a Cristo. ¿Qué tiene? O tiene a Cristo y Cristo es todo, o no tiene nada. La Biblia es muy interesante, no tiene grises. O sos o no sos. Pero es que yo soy tibio. Te voy a vomitar. No te da alternativa. Entonces, miro todo esto y veo al apóstol Pablo que se da cuenta que la carne no le sirve absolutamente para nada. Hay personas que creen que porque tienen un ministerio son Gardel con guitarra eléctrica. Bueno, nadie conoce a Gardel a esta altura de la vida, pero fue un cantante de tango de la época de Ana María. ¿Verdad que fue de su época? Tampoco, más. Tampoco lo conoce. Es como decir, no sé, un cantante, yo no sé nada de cantantes ahora, hace mucho, pero se creía doña toda. ¿Saben? Lamentablemente, le hemos hecho tanto daño a la obra de Dios que hemos predicado más costumbres que a Cristo. Entonces, cuando cambia algo, nos sentimos mal, y eso es carne, y la carne tiene apariencia de piedad, se ve bonita, una persona que de golpe sirve acá, sirve allá, está metida en todo. No tenés que estar metido en todo, tenés que estar unido a Cristo, y el estar unido a Cristo te va a hacer estar metido en todo.
¿Por qué? Porque cuando estás metido en todo no tenés tiempo de nada. Entonces, a ver, parecería que el problema de Caín era su ofrenda, ¿cierto? ¿Tiene la lámina atrás mío? No. Cambiá la lámina, por favor, Andrés. Pareciera que es su pecado. Y yo quiero que esto lo veamos literal. Piense en su propia vida y pregúntese lo siguiente. ¿Qué problema identifica en su vida? ¿Qué ve que está mal? Piense como cristiano. Probablemente pensó en algún pecado. Pero quiero que analice cada una de estas preguntas. Si usted mira para atrás la vida cristiana hoy, ¿valió la pena? Si mira para atrás, puede encontrar frustración, puede encontrar pecado, puede encontrar que se va a gloriar en lo que hizo. Y entonces miro a Cristo. El diablo es experto en que miremos para atrás y veamos o nuestro fracaso o nuestra gloria. Pero la Biblia dice que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alguien dijo lo siguiente: tu problema principal es que pensás que tu problema es tu problema, pero tu problema no es tu problema, y ese es tu problema. Y parece un trabalengua, ¿no? Pero es que no es tu problema, y por eso es tu problema. Porque yo pienso en hacer, pero la vida cristiana no consiste en hacer, consiste en quién soy. El gran problema hoy es la identidad que hemos perdido, porque mi identidad está en Cristo. Nosotros no somos la iglesia bautista, pentecostal, maranata, redil, somos la iglesia de Cristo comprada por su propia sangre. ¿Que venimos aquí a la iglesia redil? Sí, y amo este lugar, por supuesto, pero amo más la obra de Dios. Ahora, San Juan capítulo 15. Y como prometí terminar, estoy viendo qué corto y qué no corto. Porque yo sé que usted ya se leyó todo esto y se lo sabe de memoria. ¿Mentira o cierto? Cierto que lo leyó, ¿verdad? De hecho, miren, veo a alguien que lo tiene impreso ahí. Muy bien, acá también. Lo tengo impreso. Es más, tengo el libro si quiere. A la verdad, el pecado no es un problema. La ofrenda tampoco fue el problema de Caín. El orgullo fue el problema. El separarse de Dios fue el problema. Y déjeme que se lo lea literal, ya que le puse... La verdad, el pecado no es su problema, ni tampoco su ofrenda. Ese pecado que cometió es el síntoma del problema. El problema es que está viviendo en su carne cuando comete pecado. El verdadero pecado es vivir independientemente. El pecado ocurre cuando el cristiano funciona en su carne. Toda enfermedad tiene síntomas. Un paciente sano es un paciente mal examinado, porque todos los que estamos acá tenemos mínimo un problema de salud. Si iríamos al médico y el médico hace el trabajo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es una historia clínica. Después de que hace la historia clínica, hace un examen físico. Después averigua todos los síntomas. Y de acuerdo a los síntomas saca el síndrome. Pero todos tendríamos algo. Es más, hoy la gente inventa tanto que siente algo, va a Google y dice: doctor, yo tengo escarlapera. ¿Qué? No sé, lo leí en Google, yo tengo eso, tengo todos los síntomas. Leyó mal, inventó una enfermedad. Sí, hay gente que inventa. Pero toda enfermedad tiene síntomas, el pecado también. Y el orgullo también. Y el estar separado de Dios también. ¿Por qué? Porque puedo creer que yo puedo hacer algo. Esta semana que me ocupé de visitar un par de lugares para ver si vendía tazas, cada vez que entraba a un lugar, tenía que pensar: ¿y qué le voy a decir? Y le voy a decir la verdad: mire, tenemos un techo que arreglar, la verdad no tenemos mucha plata, pero tenemos un montón de tazas, ¿me compraría algunas? Así fue que hablé con mucha gente, conocí otras, vendí algunas. Pero no crean que no me costó nada, me costó mucho. ¿Por qué? Y porque cuando lo hacía Raúl le daba vergüenza, cuando entendía que lo estaba haciendo
para que la obra de Dios sea suplir una necesidad, se acabó la vergüenza. ¿Por qué? Porque no es para mí. Pero San Juan capítulo 15, yo acabo de decir de memoria un versículo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. ¿En dónde? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Cuál es la palabra clave? Una palabra clave la distinguimos porque se repite más de una vez o porque si la quitamos pierde todo el sentido. La palabra clave es permanecer. Pero no dice permanecer en la iglesia. Permanezco en Cristo. Permanezco en su palabra, permanezco en su persona y entonces voy a pedir y Dios me va a dar. ¿Por qué? Porque estoy llenando mi mente de la palabra de Dios y empiezo a pensar como Cristo. Y cuando pienso como Cristo, actúo como Cristo. Todos, en algunos no se le nota, pero todos tenemos conciencia. Y la conciencia es alimentada por el Espíritu Santo de Dios, que utiliza la palabra de Dios morando en nuestra vida para que nos controle el Espíritu Santo. Entonces, cuando pienso en la conciencia, es el árbitro que me lleva a saber lo que es bueno y lo que es malo. Acá Dios me lo dijo: separados de mí, nada. Yo soy el pámpano, yo soy el tronco, ustedes son una rama. Si la rama la quitas, se seca. No habla de llevar fruto en cuanto a tener resultados. Interpreten bien el texto. ¿Saben qué fruto es ese? Es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estoy cansado de escuchar gente que lee esto y dice: hay que tener fruto, así que a ganar almas. ¿Por qué no lees bien la Biblia de acuerdo a la hermenéutica correcta? Cuando una persona lleva fruto y tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, contra tales cosas no hay ley, y tengo fruto que permanece. Si una persona tiene amor, irradia amor. Si una persona tiene paz, irradia paz. Y los cristianos tenemos todo eso. Entonces, ¿cómo lo tenemos? Porque estamos completos en Cristo. Y encima nos dice: separados de mí nada pueden hacer, pero conmigo pidan lo que quieren y lo tienen. ¿Lo que quiero? Sí, lo que quiero. Una persona que está orando en la voluntad de Dios siempre va a tener respuesta y nunca va a orar egoístamente. ¿Por qué? Porque está utilizando la mente de Cristo. Entonces, cuidado, porque el mejor ejemplo que yo veo entre Caín y Abel, uno puso todo su corazón, el otro puso todas sus fuerzas. Pero esto es como el pueblo de Israel. Y se los voy a leer del versículo, voy a leer el versículo 9, capítulo 9, versículo 32 de Romanos. El pueblo de Israel buscaba una ley, no hay nada de malo con buscar una ley. Los judíos, al igual que Caín, trataron increíblemente de agradar a Dios, trataron de cumplir todas las leyes. Los fariseos incluso se inventaron unas cuantas reglas más para tratar de ser agradables ante Dios y alcanzar su justicia. Los gentiles, al igual que Abel, no trataron, simplemente recibieron el regalo de la gracia, la misericordia, y Dios les concedió la justificación. ¿Qué encuentra usted de los fariseos de antes con los fariseos de ahora? Porque ahora hay fariseos. Antes había leyes y le agregaron costumbres. Y de esas costumbres lo hicieron una doctrina fundamental, parte de su religión del judaísmo. Hoy también. Hoy hay muchas iglesias cristianas que le meten tantas costumbres que son peor que los fariseos. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Qué cosas tiene que hacer un nuevo cristiano? Cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué cosas le tengo que enseñar que haga?
Te escuché, pero no lo voy a repetir. Cuando una persona recibe a Jesús, ¿qué es lo primero que le tengo que enseñar? Que ame a Dios. Leer la palabra de Dios. De forma práctica, ¿qué le tengo que enseñar? Como nos animan a decirlo, el catecismo, porque los bautistas y todos los evangélicos tienen su catecismo, que critican al catecismo católico, enséñele a orar, a leer la Biblia, a memorizar, a portarse bien, a pedir perdón. Y hay una lista de cosas que le tengo que enseñar, ¿sí o no? No, la Biblia dice, enséñenle a amar a Dios. ¿Cómo? Cuando yo amo, enseño a amar. Lo único que dice es, enséñenle a guardar todas las cosas que yo les mandé. Entonces, toda la Biblia. Pero como el cristianismo es algo natural, yo no le puedo enseñar hábitos a una persona. Le tengo que enseñar a conocer a Cristo. Y hacemos lo inverso. Normalmente se enseña a un nuevo cristiano, haga su devocional, traiga su... usted canta en el coro, traiga su diezmo, haga esto, haga aquello, todo lo que tiene que hacer. Y nada de eso es malo, pero nada de eso es necesario, porque cuando una persona nace de nuevo, si realmente nació de nuevo, naturalmente va a querer congregarse, naturalmente va a querer ofrendar, naturalmente va a querer orar, porque tiene la naturaleza de Cristo. Obviamente hay cosas que le voy a enseñar. Cuando yo enseño carácter cristiano, que es vida cristiana, no empiezo por los hábitos, empiezo por quién soy. El saber quién soy me lleva a tener hábitos piadosos. Cuando lo invierto, solo tengo un religioso. Ahora, fíjense, versículo 30 al 32 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, que pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Por la ley. Pero es que yo ya soy salvo. ¿Saben cuántas veces hablo con personas que todavía tratan de vivir en la ley? La ley nunca fue impuesta, la ley fue una proposición de Dios para el pueblo de Israel. Todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento menos el sábado. Tenemos más mandatos nosotros que el pueblo de Israel, pero todo lo que nosotros hacemos, los hacemos por una sola motivación. Amor. Una sola meta, conocerle. Si su motivación no es el amor y su meta no es conocerle, usted necesita hacer algunos cambios. Porque lo que tengo que ver es que la ley ya tuvo su fin. Y termino con esto. Hemos sido acostumbrados a repetir lo que siempre se dijo, y yo le desafío a estudiar la Biblia de acuerdo a su contexto. ¿Sí? Ayer estaba corrigiendo unas tareas, y déjeme dar un ejemplo. Mateo 24, justamente la tarea que tenía ayer. Mateo 24, uno será tomado, el otro será dejado. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Algunos me van a decir de rapto de la iglesia. Otros me van a decir, mejor no hablo. Si leemos bien la Biblia de acuerdo al contexto, no es el rapto de la iglesia, porque no había iglesia, está hablándole al pueblo de Israel. Mateo fue escrito a judíos, ahí no había iglesia. Uno será tomado, el otro será dejado. Sí, el que se queda es el que entra al milenio. El que es tomado es el que va a juicio. ¿Y por qué hay tanta mala interpretación? Porque leo lo que quiero y lo interpreto como me gusta, pero no voy al contexto. Entonces lean la Biblia de acuerdo a su contexto y empieza a vivirla y la va a disfrutar. Yo tuve dos oportunidades muy importantes en mi vida. La primera fue el día que fui salvo. Ese día entendí que nací de nuevo. La segunda, y espiritualmente hablando, la segunda, muy importante, fue el día que entendí
que todo lo que tenía, mi pasado, mi presente y mi futuro, estaba en manos de Dios. Y ese día le dije, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te lo entrego. No quiero meterme más. He tenido altibajos, por supuesto, como usted también los tiene, pero siempre tuve presente algo. Ya consagré mi vida al Señor. No tengo que pasar cada vez que me llaman. Entonces he estado en muchas conferencias, he tenido la posibilidad de tener que agachar la cabeza delante de Dios y decir otra vez, te ofendí. Pero siempre tuve claro algo. Sé quién soy, por eso hago lo que hago. La religión dice esto. Hoy es domingo. Todos ustedes pecaron. Tienen que pasar al altar a pedir perdón. Entonces la gente pasa, se arrodilla, llora. Lunes, todavía estoy bien, porque ayer me consagré otra vez. Martes, me peleé con mi mujer, mi esposa. Le grité a mi hija. Miércoles, jueves, el domingo, el sábado voy arrastrándome para llegar el domingo y volver a pasar. Y es el círculo vicioso. Me dedico, me rededico. Me dedico, me rededico. ¿Hasta cuándo vamos a actuar como niños siendo hijos del soberano de los reyes de la tierra? Si usted ya se dedicó y sabe quién es, por lo que usted es, empieza a vivir. Y yo sé que muchos de ustedes pasaron por ese círculo vicioso. ¿De qué le sirvió? Absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque es carne con apariencia de piedad. Ay, pero mira la cantidad de gente que pasó al altar. ¿A qué pasó? A repetir el círculo vicioso. Así que, su meta y su motivación y su meta. Su motivación es amarle, su meta es conocerle. Si no es así, y definitivamente vemos en Caín y Abel dos ofrendas, una que no sirvió para nada porque fue por orgullo, fue por sus propias fuerzas, y la otra que en el libro de Hebreos lo vemos que fue por fe y que agradó al Señor. Y el Señor premia a aquellos que le buscan. Motivación y meta. ¿Cómo está con eso?